Dale. Estamos en comunicación con Vanessa Gagliardi. Ella es docente, feminista, ecosocialista, fana de Racing, legisladora electa por el MST por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Unidad, por el FIT, e integrante del Consejo Directivo de ADEMIS, que es el sindicato de enseñanza media y superior de la Ciudad de Buenos Aires y la parte de la provincia de Buenos Aires. Te saluda Néstor Nar para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus oyentes? Muchas gracias por el espacio. Por favor. De hecho, vamos a contar una infidencia a los oyentes. Esta entrevista la grabamos ayer y parece que la hubiésemos grabado hace un mes, por eso hoy estamos grabando de vuelta la entrevista, porque es tremendo, ¿no? Es muy loco, lo estábamos hablando hace unos minutos. Grabamos una entrevista ayer y parecía que hacía un mes que la habíamos grabado porque el contexto cambió 180 grados, es increíble. ¿Qué me contás de eso? ¿Qué visión te merece? La reta no solo reculó con lo de la presencialidad, además hizo una jugada bastante perversa al respecto, sino también con lo de los insumos que se lo había tirado a las cooperadoras de los colegios para que se hagan cargo y ahora volvió todo para atrás. Así que, ¿qué opinión te merece? Este contexto que es loquísimo. Es tremendo. Yo te iba a decir, sí, siento que es un déjà vu esto que está Total. pasando. Tremendo. Y no nos duró, la entrevista no nos duró literalmente No, no, 12 tal cual. horas. No, total, Literalmente total. no nos duró 12 horas No, no, porque no. cambió completamente el contexto político. Yo creo que, la verdad, esto demuestra que muchas de las acciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también el gobierno nacional están tomando son de contragolpe. Realmente no son planificadas, más allá de que quieran que así parezca o las quieran presentar así, vienen siendo de contragolpe y vienen siendo, por los números brutales que hay en Argentina. Hoy creo que se hacía público uno de los mapas del New York Times que demostraba que Argentina es uno de los peores países mundiales en este momento en relación a la cantidad de casos y fallecimientos por día. Dentro de eso, nosotros como docentes veníamos exigiendo la suspensión provisoria de la presencialidad ya hace bastante, incluso cuando empezó esta pandemia. Nosotros empezamos a debatir, a discutir, que ponía en evidencia un montón de cosas que pasaban antes en las escuelas. La falta de insumos era una, digo, no es nueva, no es que producto de que se necesitaban más insumos en pandemia, no había. Digo, ya no había antes en las escuelas. La situación de infraestructura edilicia de las aulas, digo, en muchas aulas ya no había ventanas y eso es horrible cuando uno estudia, sobre todo en las escuelas nocturnas, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atacó durante un periodo y gracias a la lucha hemos logrado por ahora mantenerlas abiertas, pero muchas otras escuelas que vos no tenés ni una sola ventana, apenas tenés una puerta, es tremendo estudiar. Que no teníamos calefacción en muchas de las escuelas, que eran aulas chicas, que estábamos hacinados y hacinadas. Digo, todo esto nosotros ya lo veníamos denunciando y se puso en evidencia aún más en la pandemia cuando claramente no había ninguna condición para que tuviéramos presencialidad. Porque la verdad es que la docencia, yo sinceramente, no hay nada que nos guste más que la presencialidad. Nosotros y nosotras estudiamos para estar en presencialidad. Es mucho más lindo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es mucho más difícil poder llevar eso a un proceso de virtualidad. Sin embargo, se hacía evidente en este último periodo que los números empezaban a descontrolar. Nosotros alertábamos que en la Ciudad de Buenos Aires que abrieran las escuelas de la manera en la que habían abierto implicaba 1 millón de personas entre docentes, auxiliares, estudiantes y familias que se iban a movilizar. Más o menos a nivel de todo el país, era 1/3 de la población del país, alrededor de 15 millones de personas, y que eso en conjunto con toda la apertura económica que hubo, era un peligro. Y se demostró que la docencia tenía razón. Nosotros hicimos 14 días de paro, después charlaremos de eso, pero digo, como contexto general, me parece que los gobiernos se jugaron a intentar que el número baje mágicamente. Entonces, desde la docencia exigíamos una suspensión provisoria para ganar tiempo, para frenar, para bajar un poco la cantidad de camas de terapia intensiva que estaban ocupadas, pero sobre todo para resolver de fondo el problema de las vacunas, digamos, porque era ganar tiempo para poder llegar Vacunarse. a vacunar a un sector superior de la población. Entonces,
todo esto que tomaron como medidas ayer fue contragolpe, por eso no había feriado, no había feriado, o sea, era un feriado itinerante, y a partir de ahí pensar en que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de hacer lo que nosotros venimos exigiendo y que en este contexto estamos dispuestos a hacer y dispuestas a hacer, que es educar en virtualidad con toda la complejidad que eso tiene, define que no va a haber clases directamente. No va a haber clases. Entonces, la verdad es que esto nos parece terrible, nosotros lo denunciamos, no podemos creer que el gobierno haya tomado, lo podemos creer porque este gobierno es terrible. Ahora, Terrible, sí. Pero que sigue haya definido sorprendiendo. eso, cuando estábamos dispuestos y dispuestas a dar clases virtuales, porque es lo que venimos exigiendo, sabiendo esto y sabiendo también que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no garantizó dispositivos y conectividad gratuita para toda la población que lo necesitara, docentes y estudiantes. Entonces, es un capricho electoral, es no darnos la razón, es no darnos la razón en lo que nosotros y nosotras veníamos diciendo, y también es intentar esconder lo que durante varios meses nosotros logramos instalar, que es que faltan estos dispositivos y que esta conectividad en el distrito más rico del país y en el distrito, una de las ciudades, de las Más 30 rica del ciudades mundo. más ricas del mundo. Entonces, la verdad es que es vergonzoso esa contragolpe y de verdad no resuelve. Porque aunque nosotros desde la izquierda, incluso de manera más general, veníamos pidiendo que hubiera otro tipo de políticas, era una política como la fase 1, pero es con acompañamiento económico real, porque es innegable que incluso necesitando para cuidar la salud, que haya algunas restricciones mejor hechas, porque no es todo el mundo a su casa, digo, tienen que ser restricciones pensadas de una manera mejor planificadas con tiempo, no alcanzan solo 9 días, todos los especialistas dicen que se necesitan alrededor de 15 Claro. realmente para poder bajar los números, pero que tampoco puede ser así sin pensar en lo que va a pasar con aquellas familias que de verdad necesitan salir a laburar para poder llegar a fin de mes. Entonces, esto, que es una medida en algún punto necesaria, igual tiene muchos problemas porque no acompaña con un IFE de 60.000 pesos, porque hoy en día es lo que está la canasta básica, digamos, 60.000 exactamente. pesos. El INDEC dice que una canasta familiar está alrededor de 92.000 pesos, es tremendo Sí. poder llegar a fin de mes. Necesitábamos un acompañamiento económico de emergencia, porque si no lo que va a pasar es que después muchas familias van a tener que romper la cuarentena o esta fase, Sí, que sí, no le sí. llaman fase 1, y después los gobiernos lo utilizan para decir que la responsabilidad es individual. Claro. Entonces, no es real. El problema es que no garantizaron las medidas mínimas de acompañamiento para que efectivamente podamos cuidar nuestra salud. Sí, totalmente. Además, queda a las claras que gobiernan con los focus group, ¿no? Ellos primero ven estadísticas y después toman decisiones, ¿no? Por un lado, desde el gobierno nacional, tranquilamente, lo que hablábamos del IFE, es necesario un IFE mayor, pues mismo el ATP para las pequeñas y medianas empresas, que hablamos de locales de comida y demás, pero también hay que hacer hincapié en que los gobernadores e intendentes, porque acá en Matanza está pasando lo mismo con los trabajadores de la salud, tampoco toman las medidas porque ellos también tienen mucha caja y mucha plata para hacer hincapié en eso, y sin embargo cuando quieren hacer lo contrario, como hizo Larreta con la Corte Suprema, también lo pueden hacer, o sea, cuando quieren desconocer algo, lo desconocen, y en este caso, nadie quiere pagar el costo político, pero tampoco nadie quiere sacar los pies del plato, o sea, todos quieren estar ahí, todos quieren estar en la foto, pero ninguno se quiere pegar al otro, eso es nefasto. Lo de Larreta a mí me indigna demasiado, digamos. Además, el cerco mediático que tiene es tremendo. Ustedes lo viven, ¿no? En carne propia cuando los estigmatizan todo el tiempo. Así que tomaron esta decisión, bueno, les cambió todo el panorama de lucha a ustedes también. ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo han planteado alguna asamblea? ¿Cómo va a seguir? Mira, la verdad es que nosotros ahora sí veníamos de muchos días de paro, 14 días de paro. Esos días de paro, el paro está hoy en día incluso muy legitimado como una Total. herramienta de lucha,
pero lamentablemente el gobierno de la ciudad nos coerciona nuestra medida de lucha con descuentos que han sido enormes para un gremio, que es la docencia, en donde la gran mayoría somos mujeres, somos jefas de hogar y somos madres solteras, que eso genera que la gran mayoría de nosotras tenga que trabajar doble o triple cargo, eh, y que incluso el tema del salario, un paréntesis, termina siendo una variable pedagógica, porque no hay forma de que si una tiene que trabajar triple turno y llega a su casa y después se tiene que encargar de todas las tareas del hogar que en general esta sociedad a las mujeres nos impone, uno pueda llegar, o sea, uno le pone la mejor buena voluntad que puede, pero también es cierto que hay todo un laburo docente por fuera del aula que no está reconocido. Corregir, preparar la clase que viene, la siguiente, preparar actos, hacer seguimiento, hablar con las familias. Digo, hay un montón de laburo que hacemos las docentes, los docentes afuera del aula, que no está reconocido con salarios que son muy, pero muy por debajo de la línea de pobreza. Y en ese sentido, los descuentos son enormes, que a una docente le descuenten 16.000 pesos por mes implica que no pueda pagar el alquiler. Entonces no se respeta el derecho constitucional a la huelga, no se respeta el derecho que tenemos de poder pelear, y en este caso, sobre todo, poder pelear por algo tan básico como la vida. En la ciudad de Buenos Aires ya hay 16 docentes y auxiliares muertos producto del COVID que eran evitables. Esas eran muertes evitables, Totalmente. así como la gran mayoría de las muertes de la población, porque por eso lo que nosotros exigimos es un plan general, es que se suspenda provisoriamente, es que haya dispositivos y conectividad para toda la población, es que haya vacunas para todos y todas. Y también, por supuesto, es que haya una ayuda económica, como te decía antes, para las familias, que haya una disminución en el transporte público, obviamente, y ahora le hemos sumado el quinto punto, que es no a los descuentos, que termina siendo terrible, porque entonces te cuartan la posibilidad de luchar y en este caso de cuidar la salud. Sin embargo, la docencia intentó reorganizarse y está reorganizándose y organizándose con las familias en semaforazos, en asambleas, salimos en el entreturno a hablar con la población, y la verdad es que cada vez más vamos notando el apoyo, Totalmente. cómo va cambiando el humor Sí, social, totalmente. porque los números demuestran que teníamos razón, Sí, que esto era tremendo y que no aguantaba el sistema de salud. Y entonces ayer nosotros teníamos una asamblea abierta de ADEMIS para debatir cómo seguíamos, y habíamos votado varias acciones para la semana que viene, que empezaban con un paro el lunes en principio, si la reta no daba atrás, marcha atrás con lo de la presencialidad. Después se instaló el feriado y entonces el paro era el miércoles, y después la reta dijo esos 3 días son como una especie de asueto, lo cual es vergonzoso, y a que dijo partir que de se va a ahí, recuperar en diciembre. Así, claro, la pero falacia. además instalando una cosa que es una mentira. Mira, yo te quiero decir, la docencia trabaja hasta el 30 de diciembre. Sí, sí, Yo, me consta. incluso en años por fuera de la pandemia, estoy acompañando a mis estudiantes que se llevaron la materia hasta el 23, 24, 25, muchas veces o es asueto feriado, 26, 27, 28, hay mesas de exámenes en secundaria. Sí, sí, Entonces no sí, es tal cual. real que estábamos de vacaciones o que ahí nosotros no teníamos clase. Nosotros estamos en las escuelas hasta el 29, 30 de diciembre y estamos con pibes generalmente y estamos haciendo cosas, llenando libros, llenando actas, digo, millones de cosas. Entonces, que se recuperen también es la intención de instalar que en virtualidad no hay educación. Y Totalmente. nosotros decimos, puede ser más complejo, no nos gusta. Sin embargo, el año pasado hemos hecho un esfuerzo enorme desde la docencia con las familias también, que también han hecho un esfuerzo brutal, junto con les niñas, les adolescentes, en intentar educar e intentar aprender. Entonces, también está detrás esa idea de que si hay virtualidad no hay educación. Y eso es preparar el terreno para ver lo que pasa después. Nosotros, desde el Consejo Directivo de ADEMIS, con la docencia, estamos en estado de alerta y movilización y vamos a seguir de cerca. Y no descartamos una nueva asamblea la semana que viene para ver cómo continuamos después del 31. Claro. Porque esto que te decía antes, 9 días no alcanzan.
Porque no es cierto que el problema es que todos nos contagiamos porque vimos a nuestra familia, digamos, eso no Sí, es sí, tal real. cual. El mayor contagio se da en los trabajos, se da en el transporte En el público, transporte y eso es público, sí, sí. producto de una política aperturista. Ok. Y por eso también ellos han querido mantener las escuelas abiertas, porque lo han dicho en todos lados. Nosotros somos quienes tenemos que cuidar a los hijos, las hijas de las familias para que puedan seguir yendo a trabajar. Entonces, Una trota desde guardería. Nación, claro, trota desde Nación a cuñas de ciudad diciendo dónde van a dejar las madres a sus hijos. Bueno, ya eso de por sí es sexista, porque son, digo, ¿no? Sí, Las madres claro, a sus hijos, partamos de que esa son las base, ¿no? encargadas. Claro, sí. Pero después nos asignan un rol de guardería, que nosotros queremos discutir, al menos desde Alternativa Docente, la agrupación de la que formo parte, porque acá están todos hablando de educación. Hablan los ministros, las ministras, que hay que decir, no son docentes en su gran mayoría, no pisaron una escuela pública nunca. Es más, la gran mayoría ni siquiera se educó en educación pública. Y sobre eso legislan, sobre eso hablan, sobre eso dicen. Habla el presidente, habla Larreta, habla la Corte Suprema, habla cualquier persona, habla. Sí, Canosa, Las hablan únicas todos. personas que no fuimos consultadas sobre lo que hay que hacer Son somos los la docentes. comunidad educativa que hacemos las escuelas públicas. Totalmente. Nadie le preguntó a la docencia cómo se podía resolver. Nadie le preguntó a las familias qué le parece mejor, porque también hay que acordarse que al principio incluso de todo este plan de presencialidad insegura, surgían los memes sin parar porque vos tenés 3 pibes y los tenés en diferentes niveles, en diferentes escuelas, y uno entra a 9:30, el otro entra a las 10, el otro sale 10:45. Te volvés loco porque Sí, no resuelve el problema real esto que están haciendo. tal cual. En mi caso, que yo sigo laburando en una escuela media, en la escuela de teatro, yo tengo burbujas porque no me entran en el aula. Una semana viene un grupo, a la otra semana viene el otro grupo. Pero, justamente porque empezaron los casos, empezamos a pensar, y empezaron a pensar, que no podíamos juntar a todos. Entonces ahora viene una semana un grupo de primero y segundo, a la otra semana un grupo de tercero, cuarto y quinto, a la otra semana el otro grupo. ¿Eso qué implica? Que yo veo a mis estudiantes una vez por mes. Y Claro. como yo estoy en la presencialidad, No puedes estar en no la tienen virtualidad. clase virtual. Exactamente. Y las familias ese día, porque empieza a pasar, nadie sabe ni a qué hora entra, ni a qué hora sale, ni qué tenían, ni qué semana le tocaban, están volviendo locas también a las familias. Sí, Entonces, esto se resuelve más fácil, se resuelve con un acompañamiento distinto. Y si nos hubieran consultado a los docentes, a las docentes y a las familias, cómo lo podíamos mejorar, seguro teníamos un plan mejor. Por eso para nosotros es Congreso Pedagógico Nacional de Emergencia, es con asesoría sanitaria, pero incluso con asesoría sanitaria de los sindicatos que están saliendo a dar la pelea en salud, porque por totalmente. más que nos quieran vender incluso la idea de que la ciencia es objetiva, uno escucha 150 millones de especialistas en infectología, Sí, en sí, la sí, sí. SUT, bueno, de todo, y cada uno tiene una opinión distinta. Entonces, nosotros venimos coordinando, por ejemplo, con la ALE, que es la Asociación de Licenciados de Enfermería en Capital Federal, que vienen de hacer una marcha increíble de Increíble. antorchas la semana pasada en el Día Internacional de la Enfermería, también que vienen exigiendo que se les reconozca como profesionales de la salud, porque es una vergüenza que el gobierno de Larreta sigue diciendo que son administrativas. Podemos coordinar con los médicos de la SICOP, que es el sindicato de trabajadores de la salud en provincia de Buenos Aires. Podemos coordinar, por ejemplo, con la comisión, con la UTS de Córdoba, que tiene trabajadores también muy combativos y muy preocupados por la salud. Claro. Podemos pedirle información a ellos y a ellas, como lo hemos venido haciendo desde cada lugar, digo, pero necesitamos una asesoría sanitaria real para poder discutir qué hacer con la educación, qué hacer con el presupuesto, porque es cínico y a uno le dan ganas de romper la tele cuando escucha a Larreta, Acuña, Quirós, Sí, hablar de educación cuando este presupuesto que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es el más bajo de los últimos 10 años. Entonces, ¿ahora te parece importante la educación? Y cuando nosotros hablábamos de que nos faltaban vidrios, de que no teníamos estufas, de que no tenemos material didáctico, que no tenemos computadoras para los pibes, ahora ahí no era importante. Ahora sí es importante desde lo discursivo. Lo mismo que hacen con las enfermeras, que le agradece todas las conferencias de prensa. sí, 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 un cinismo
Para Patológico. agradecerle de verdad hay que reconocerlas dentro de la ley 6035. Para reconocernos de verdad a la educación hay que aumentar el presupuesto. Hay Total. que aumentar el presupuesto a las escuelas públicas. Porque también este gobierno, hay que decir, el gobierno nacional también, subvenciona mucho a las escuelas privadas. Eso sí Total. viene creciendo un montón, porque le sale mucho más barato, porque tiene mucho menos costo político, porque para nosotros es una presión muy superior. Hay Obvio. que decir que por más que nos pague el Estado, las leyes laborales son muy parecidas a las privadas. Entonces, no podemos hacer paro, no nos podemos quejar, si nos quejamos de algo nos echan. En muchísimos casos de las escuelas privadas nos cuartan contenidos, entonces dependiendo si estás en una escuela Claro, privada confesional, hay vinculado a la ciertos iglesia, temas exactamente. que no podés dar, que está directamente ligado a la iglesia. Bueno, la ESI, ni Sí, que hablar. es el demonio mismo. Entonces, necesitamos discutir de fondo qué educación queremos también, y necesitamos, porque nosotros defendemos en este momento esta educación que tenemos, pero la verdad es que tampoco es la educación que querríamos. Nosotros queremos otro tipo de educación, que no Totalmente. prepare a nuestros estudiantes para hacer mano de obra barata en el mercado laboral, que es en general para lo que estos gobiernos la orientan, esta idea de la nueva escuela secundaria en Cava, la secundaria del futuro, pero que están parados en la Ley de Educación Nacional, votada bajo el gobierno del kirchnerismo. Tiene que ver con precarizar los contenidos. Es Exactamente. eso de Sí, fondo. totalmente. Entonces, nosotros queremos pensar en estudiantes que sean críticos, que sean críticas, que puedan pensar, que puedan estudiar arte. Yo laboro en una escuela artística, eh, que puedan hacer lo que quieran ser y que tengan la posibilidad y que vean el futuro para poder ser lo que quieran ser también. Total. Y Sí. ser libres de pensamiento. Digo, queremos otra escuela, no una escuela normada, no una escuela que, como en muchas escuelas pasa, no sé, nos dividen en filas de mujeres y varones. Digo, hay tantas cosas para discutir en las Ah, escuelas. además, algo de lo que a ustedes siempre les reprochan los medios hegemónicos es que ustedes adoctrinan y hacen política y no hay nada más adoctrinado que la escuela, como está, ¿no? En donde es fascista porque plantea que hay un mínimo y el pobre va a la escuela que tiene un mínimo de educación y que zafe, mientras las escuelas privadas, el que ponga plata va a tener inglés, natación, peluquera, lo que quiera. Y el otro plantea solo la educación de piso, de base, como diciendo, bueno, te damos lo que puedas y ahí arreglate. ¿Cómo está también la vinculación? Hablabas de la coordinación con los medios combativos, ¿cómo está el UTE, cómo está CETERA ante todo esto que también ha sido bastante, por lo menos, tibia, ¿no? En el accionar. La verdad es que sí. Nosotros desde ADEMI, desde Alternativa Docente, venimos siempre exigiendo que la UTE acepte tener asambleas de conjunto de toda la docencia. Hay algo que es innegable. La UTE es el sindicato mayoritario de Capital Federal. Claro, Y CETERA es la central de trabajadores mayoritaria a nivel nacional. Y entonces sus acciones son fundamentales también. claro. Cuando salen a hacer algún paro es importante y cuando no lo hacen también es importante. En este contexto, durante 10 días, la UTE llamó a paro, más 14, la UTE llamó a paro. Sin embargo, y eso para nosotros fue importante, sin embargo, llamó a paros sin consultarle a su propia base docente, sin consultarle ni siquiera a los afiliados y afiliadas. Para nosotros un sindicato es distinto. Le consulta, es una herramienta de los trabajadores, las trabajadoras, y por ende no puede tomar definiciones a largo plazo sin consultar, sin hacer asambleas democráticas donde se puedan expresar las diferentes opiniones, donde no todo parezca un Boca River. Es diferente. Y la OTE no quiso llamar a asambleas. No quiso hacer asambleas conjuntas con ADEMIS todas las veces que se lo propusimos. ¿Fue un avance hacer conferencias de prensa conjuntas como salieron? Sí, por supuesto. Y a esas conferencias se sumó CAMIP, que es un sindicato esencialmente de inicial. Fue muy importante haber hecho conferencias de prensa. Ahora, si hicimos paros juntos por 10 días, si hicimos conferencias de prensa, si nos hemos encontrado en caravanazos, si hemos ido y seguimos yendo a los mismos semaforazos a expresarnos, si supuestamente queremos
lo mejor para la docencia y cuidar la vida y la salud, lo que tenemos que hacer es discutir de conjunto, porque eso terminaría de fortalecer a la docencia. Eso le terminaría de dar la clave de que estamos todos realmente jugados para ir para el mismo lado, y que los sindicatos nos vamos a poner a la cabeza de llamar a cualquier medida que la docencia vote. Y si no la vota, habremos perdido una asamblea. Digo, eso es, Claro. los trabajadores, las trabajadoras, nos equivocamos, pero lo que hay que hacer es dejar de garantizar la paz social, porque el problema que tiene la Celeste de UTE, porque también los sindicatos son dirigidos por agrupaciones, y entonces Exacto. los sindicatos son las herramientas nuestras, dirigidas por algunas agrupaciones. Cuando son oposición del gobierno nacional, te hacen 100.000 paros, como pasó cuando Macri fue presidente. Claro. Cuando son parte o coinciden con el oficialismo, intentan no hacer ningún paro. Lo de ST es vergonzoso, porque lo único que hicieron fue decir que acompañaban la lucha docente de Cava y que registraban que en otros lados del país había luchas. Ahora, el problema de la docencia de Cava es el mismo problema que tiene mucha de la docencia en todo el país, porque no es solamente AMBA lo que está complicado, se viene demostrando que cada vez hay más provincias al borde del colapso. Sí, CETERA tendría que hacer un paro nacional, claro, y definir de conjunto un plan de lucha. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho como el resto de las centrales de trabajadores que siguen garantizando la paz social. Y no puede ser que nos digan que por la pandemia no se puede salir, porque ya estamos todos saliendo y estamos todos afuera. Sí. Y no puede ser que nos digan que no se puede coordinar, eso es una mentira, se pueden encontrar las formas, el problema es que no quieren. Y no quieren justamente porque saben que por abajo hay una bronca bárbara, y lo que van a intentar hacer es calmarla. Si vos te fijás, a principio de año hubieron movilizaciones masivas en provincias que ni se te ocurría, como San Juan, como Tucumán, de Salta se viene en un proceso brutal de autoconvocados peleando por paritarias, es Misiones, es Chaco, es Santa Cruz, hay un montón de provincias con la docencia exigiendo condiciones salariales, edilicias, de debate sobre la educación. Hay que hacer un esfuerzo para coordinarlas. Nosotros, como Alternativa Docente, somos parte de la Federación Nacional Docente, que es una federación nacional que agrupa sindicatos que no son parte de CETERA y seccionales, y también a su vez venimos coordinando con otros sindicatos y otras seccionales del país que son combativas, que queremos coordinar. Hemos hecho este año algunas jornadas de conjunto, con la expresión que en cada provincia se pueda. Digo, en algunas ha habido movilizaciones con todos los distanciamientos del cuidado social, en otras han sido Zoom, conferencia de prensa, asambleas, digo, hemos tenido diferentes formatos, pero necesitamos seguir coordinando y necesitamos que se nacionalice. Y para eso, la CETERA y la UTE son responsables, porque la docencia de Cava, en el caso que nos toca a nosotros y nosotras, se pelea contra dos monstruos, porque se pelea contra la reta y hace un esfuerzo brutal, pero también se pelea contra el gobierno nacional, porque, es más, ayer qué sensación había mientras hablaba Alberto Fernández y decía todas las cosas que decía, que de verdad no resuelven de fondo el problema. Ahora, nadie sabía qué iba a pasar hasta que no hablara la reta. Eso es un punto también de la situación en la que estamos viviendo. Porque el presidente sale a decir lo que el presidente quiera. Ahora, hasta que no habla la reta. Y el gobierno no hizo nada con eso, porque desde el primer DNU, que la reta judicializó en la Corte Suprema, ahora el gobierno nacional tardó 10 días en presentar un descargo. Sí. Dejó correr. 10 días en presentar un descargo. Eso para la docencia de Capital y para la familia fue vergonzoso. Trota en ese periodo, que ese día a la mañana había dicho, está todo bien con las clases presenciales, se mandó al ostracismo completo, rumores de que renunciaba, 6 días sin aparecer. Aparece, lo primero que hace es hablar con las escuelas privadas, ni siquiera con los sindicatos. O sea, entonces, y después salió a decir, nosotros desde el Ministerio, el Ministerio de Educación Nacional, vamos a garantizar el derecho de los docentes de Cava a cuidar la salud. Bueno, nosotros decimos, lo concreto era que nos paguen los descuentos. O sea, claro, exactamente. ¿Realmente el gobierno nacional quiere ser oposición? Listo.
pone una partida presupuestaria real, resolvenos el tema de los descuentos y la docencia va a seguir en virtualidad, porque nosotros nunca dijimos, incluso cuando paramos, no a la virtualidad. Lo que dijimos es no a la presencialidad. Total. No a esta presencialidad que tiene fallecimientos de docentes y también de familias de nuestros y nuestras estudiantes. En un Además, contexto donde... Sí, contagio de muchos chicos, niños que han crecido exponencialmente también. Eso también es tremendo. totalmente. Y nosotros veníamos diciendo, se contagian los menores. Y el Claro. gobierno venía diciendo los menores no se contagian. Hace 15 días era noticia que el Garrahan y el Gutiérrez Mm. estaban estallados Ujú. de niños y niñas contagiados, Exacto. que tenían niños y niñas internados en terapia intensiva Sí, y que incluso tenían que abrir nuevas salas por COVID de menores. Y el sí, sí. gobierno lo que te dice es, pero fue en la plaza, pero fue porque lo llevaste a ver a su primo. No, pero eso es una vergüenza, porque Sí, estas cosas el año pasado no pasaban. Por supuesto, no exactamente. pasaban en general porque muchos de los trabajadores y trabajadoras no iban. Ahora, tampoco las escuelas estaban abiertas. ¿Es la única causa la apertura de escuelas? No, la verdad que no, de este pico. Digo, no es la única causa. No, Ahora, es un número importante de gente que se ese es el moviliza. punto, exactamente. Es de los sectores, de los trabajadores y de los movimientos de personas que más gente mueve, porque mueve a la familia completamente. O sea, esa falacia de que iban caminando, todo ese cuento falaz y nefasto, es increíble, ¿no? Es increíble que además lo pueda decir con tanta impunidad y nadie le haga una repregunta siquiera, ¿no? De eso. Y cuando decías lo de las plazas, es muy loco porque lo primero que abrieron el año pasado para empezar casualmente por la salud emocional de los chicos fueron las plazas. O sea, permitir que los chicos fueran a las plazas y no hubo el pico de contagio que hubo con esta apertura de la presencialidad. O sea, además cuando les conviene leen Lancet y cuando no, no. ¿Viste? Cuando Lancet les conviene la leen, cuando no, no lo leen. ¿Cómo está el tema de las vacunas de los trabajadores? ¿Qué porcentaje o hay una gran cantidad de porcentajes de trabajadores de la educación que no, trabajadores y trabajadoras que no han sido vacunados todavía? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos menos del 14% de los y las docentes vacunados. El gobierno de por sí a la docencia nos había dividido en 4 grupos, en orden de vacunación, digamos. El primer grupo, que era el grupo 1, eran, por supuesto, las vías jerárquicas, las personas que se encargan de bajar las líneas de los gobiernos, y por ende eran supervisiones, conducciones escolares, y después venía el grupo de la docencia de inicial y de primaria, de los primeros ciclos de primaria. Y a partir de ahí seguían otros grupos, y por ejemplo yo estaba en el grupo, yo estoy todavía en el grupo 4, que es el grupo de docentes de secundaria. Con lo cual, a mí yo ya pensaba que me iba a tocar, como cuando me va a tocar dentro de un año y Claro, pico, si seguimos así. claro. Ahora, tan terrible es la situación de las vacunas que suspendieron ese orden y lo que hicieron fue vacunar franjas etarias, digamos, ¿no? Sectores de la población por edad. Entonces, ni siquiera, habiendo definido que había un grupo 1, toda la docencia de inicial y de primaria está vacunada. Esta semana el gobierno dijo, vamos a vacunar docentes, y lo único que hizo fue abrir la franja etaria de 55 59 a, a 59, algo así. sí, creo que de 50 a 60 más o menos. Sí. Con lo cual, no es que la docencia está siendo vacunada especialmente. La docencia de esa franja etaria va a recibir su vacuna. Quizá. Porque también hay algo que nosotros y nosotras veníamos alertando con esto que decimos. Las vacunas están en Garín. O sea, Claro. Argentina fabrica vacunas. Lo empezamos a decir desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad hace meses. Es más, empezamos antes. Porque cuando empezó la pandemia dijimos, es necesario que haya testeos masivos. Y podemos buscar los medios que nos decían, de ninguna manera es necesario testear masivamente a la población. Y nosotros decíamos, sí, hay que testearla, hay que conseguir posibilidades de testear, hay que testearla y empezar a pensar en qué lugares hacemos este tipo de cuarentena y en qué lugares no. ¿Y cómo hacemos para evitarlo? No, no, no. 3 semanas después es necesario testear masivamente. Bueno, nadie dijo, ustedes tenían razón, pero nos mataron en los medios de comunicación. Nos mataron por decir eso. Se terminó. Un día se levantaron y dijeron, che, sí, es re importante testear.
Nada, ok, bueno, para nosotros es importante igual que se teste a la Claro, población. Empezamos a decir, las vacunas están en Garín, la fábrica Sigman, en el laboratorio Map Science. Están ahí. Mentira, no se puede. Chicos, se demostró, menos de un mes después, que las vacunas se fabricaban en Garín. sí, Y entonces, ¿qué nos dijeron? Pero no se puede hacer frasquitos, porque Argentina no tiene el borosilicato, los frasquitos. Y dijimos, sí, lo fabrica Richmond. No se puede. Ah, sí, sí, en realidad lo fabrica Richmond, ¿verdad? Bueno, pero lo que ahora no podemos hacer es exigirle a claro. Sigma y a Richmond que nos den la vacuna, que nos den las vacunas a nosotros. Es una vergüenza, o sea, se fabrican acá a unos kilómetros 70 millones de vacunas que se fueron a Estados Unidos y a Inglaterra, Sí. cuando las fabricamos en el país. Primero los frasquitos se fueron a México, pues supuestamente en México Se se podían envasaban. envasar, bueno, Quedaron una cantidad confiscadas. de cosas brutales. Ujú. Y después dijeron, vamos a hablar con Sigma. Bueno, la verdad es que no pasó nada y Argentina termina teniendo en su territorio laboratorios que fabrican todo para vacunar a la totalidad de la población de Argentina y Total. además a América Latina, digo porque para nosotros la política es solidaria. Ahora, no tocan los intereses. Y estamos viendo si a fin de mes nos llegan 4 millones más, viendo si hablamos con China, con Rusia, con Sí, sí, India, con Estados regateando por Unidos. todos lados. Sí, sí. Y una cosa fundamental que nosotros veníamos diciendo es que hay que liberar las patentes. Y no se liberaron. Y era porque parece que el tema de las patentes es fundamental dentro de este sistema económico capitalista. Nadie quiere tocar las patentes de nadie y No, entonces para nada. parecíamos gente loca. Salió Biden a decirlo. No porque Claro. sea anticapitalista No, Biden, no. sino porque de verdad es un problema social brutal que tiene al capitalismo sumergido en una crisis económica enorme de la que es muy difícil recuperarse si no termina ajustando a la población trabajadora, que es el camino. Digo, ya Total. venía siendo el camino prepandemia, sobre todo con el FMI. Ahora, esto lo profundiza. Digo, las caídas económicas que están planificando, primero se compararon con las del 2008, después con la de 1930 y seguimos pensando dónde, cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos Total. de este contexto. Sí, Entonces, bastante. Varios hay años. que liberar las patentes para que absolutamente en cualquier laboratorio se puedan producir vacunas. Es así. Y Sí, lo que hay que hacer es una reconversión de que los laboratorios fabriquen vacunas. No puede ser un negocio. Es una sí, cuestión de vida. Digo, estamos discutiendo lo más básico, que este sistema no puede garantizar, que es el derecho a la vida porque no quieren tocar los intereses. Sigma, o sea, su laboratorio, Richmond, su laboratorio, deberían ser declarados de utilidad pública. total. Y hay que vacunar a toda la población. Y no decimos que hay que vacunar solo a la población de Argentina. Claro. No. El Sí, problema es que Estados Unidos tiene 5 veces garantizada la vacuna, o sea, 5 veces su población garantizada la vacuna. Entonces, exactamente. ¿cómo puede ser que Chile, que Estados Unidos, que Inglaterra se garanticen más de 2 veces la cantidad de vacunas y haya países, y Argentina no está entre los peores, podemos No, hablar de África, cuyas proyecciones es que los vacunen en el 2024? totalmente. Y que Totalmente. veamos un país como la India, que está teniendo una crisis sanitaria, pero Tremendo. También, siendo descomunal, el principal productor de vacuna del mundo. y sin embargo su población se muere de a miles. Ujú. Bueno, eso tiene que ver con no querer tocar los grandes intereses de la población, del Total, sector que tiene total. la riqueza. Una de las cosas que planteabas respecto a lo de Biden, me hacía acordar lo que hablábamos ayer casualmente, lo de Borocopit, ¿no? Que hasta inclusive desde la lógica capitalista, es decir, gente, vacunemos a los laburantes porque el sistema no funciona sin ellos. O sea, si la gente se muere, no funciona, digamos. Hasta desde esa lógica, desde la perversión capitalista, ni esa lógica tiene. Ni esa lógica de decir, señores, hagamos esto rápido porque cuanto más tardemos, más perdemos. O sea, ni siquiera de ese contexto lo plantean. Son, es tremendo la forma en que lo plantean, es nefasto. Total, y vos sabés que, perdón que te No, no, por interrumpa, favor. lo decíamos ayer y lo vamos a volver a decir hoy. Claro, tal cual. El problema
de la salud privada, la salud pública y la descentralización que hay, ¿no? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se jugó a garantizarle respiradores a la salud privada, se jugó a garantizarle salas en los hospitales públicos, Público, como el Muñiz. garantizando las ganancias de las prepagas que están en las nubes, garantizando que no se les pudra a esos sectores. Y sin embargo, si en el hospital público no hay camas, nadie se va a internar a la Suiza Argentina porque No, el tal cual. hospital no te va a dar un espacio para que te internes en cualquier sanatorio. Entonces, esta pandemia también pone en evidencia que es necesario un sistema único de salud, Exactamente. que podamos contar con la totalidad de las camas de los hospitales públicos, de los sanatorios privados y también de las obras sociales. Exacto. Que es una caja de los Porque sindicatos tremendo. totalmente, porque terminan siendo cajas, porque nadie las controla, porque la guita que ponemos los trabajadores, las trabajadoras, no termina siendo para las obras sociales que vienen vaciadas Sí. completamente. En Capital Federal, OSBA, está vaciada, está terrible. Tenemos un gran hospital que es el Méndez, pero sin embargo está colapsadísimo, Colapsadísimo. Colapsadísimo. colapsadísimo, no tiene camas, es difícil que te atiendan. Ahora, por ejemplo, si hablamos de provincia, IOMA Idioma, casualmente. tiene denuncias brutales de haber dejado, pero desde lo mínimo, sin medicación, a afiliados, afiliadas que han fallecido por culpa de ese vaciamiento de IOMA. Entonces, no puede ser que ante, además, semejante crisis, no logremos unificar absolutamente todos los recursos, Sí. lo público, lo privado y las obras sociales bajo control de los trabajadores, porque es evidente que cada vez que controlan los gobiernos, las burocracias sindicales, los grandes empresarios, nunca es a beneficio de nosotros y Total. nosotras, jamás. Entonces, se hace fundamental eso. Y las medidas de ayer tampoco fueron en ese sentido, digamos. Entonces seguimos hablando de que necesitamos respiradores, hay cada vez más denuncias de personas que fallecen en ambulancias porque no encuentran cama en donde terminar Exactamente. internados o internadas. Nada, esto se puede resolver porque hay capacidad instalada Sí, y sin totalmente. embargo no lo quieren resolver porque quienes lo tienen que resolver tienen garantizado la cama, tienen garantizado el respirador, tienen garantizado el oxígeno. Y las Sí. únicas personas que terminamos girando de un lugar a otro Son los por COVID laburantes. o por cualquier otro accidente doméstico que te pase, porque Sí, hoy en día también es una eso. operación de peritonitis te pone en riesgo la vida hoy en día. Totalmente, Porque no tenés cama y te totalmente. morís. Es corta. Sí, sí. Además, los mismos que pregonan eso y pregonan, han ayudado a que la gente se contagie, son los mismos que después te quieren vender como que se van a vacunar a Miami para dejarte una vacuna. Encima tienen esa caradurez de vender No, eso como altruismo, ¿viste? Como el hecho de te dejo la vacuna, soy bueno y es la puedo pagar. tremendo. Es obsceno, es nefasto, la verdad. Es nefasto. Pensemos que el 31 empiezan a bajar los casos, digamos, un poco optimistas, por decirlo de alguna manera. Pues esta inercia sabemos que no va a ser tan así, pero bueno. Pero la reta dice que lo primero que va a abrir son los colegios, que ya lo dijo, lo volvió a decir, Acuña dijo esa frase nefasta de no podemos permitir la virtualidad. ¿Qué van a hacer qué van a hacer los gremios? ¿Cómo crees que van a salir a dar esa lucha? ¿Seguirán con el paro? ¿Cómo lo van a plantear? Mirá, lo vamos a discutir de conjunto con la docencia como lo venimos haciendo. Tenemos una semana para seguir insistiendo, haciendo esfuerzos para poder instalar que la virtualidad es necesaria y es posible también. El problema es que no se destinan recursos. Pero lo tenemos que discutir en asambleas para poder debatir de conjunto. A mí me parece que es fundamental que nos sigamos organizando. Por supuesto que podemos llegar a votar un paro, 24 horas, 48 horas, quizás más. Eh, Eso lo definiremos, digo, de conjunto entre Sí, sí, todos y sí, total. pero lo que sí es cierto es que nada de todo esto ha resuelto, que nosotros seguimos Claro. debatiendo, eh, y que esta semana para nosotros y nosotras no va a ser, la verdad es que no va a ser asueto, no va a ser así. No, no, tal Vamos a cual. seguir conectados, conectadas, digo,
la docencia, si hay algo que quiere mantener, es el vínculo pedagógico. Digo, estamos de verdad muy indignados con esta frase. Entonces, lo más probable es que haya asambleas de escuelas, que sigamos pensando en semaforazos, que haya asambleas distritales, que aprovechemos para comunicarnos con las familias en todo este periodo, para poder ver qué retomamos o cuántas cosas hacemos la semana siguiente, porque es así, no, ahora estamos en un momento donde parece que hay un índice escuela, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no quieren retroceder, somos la tapa de los diarios, quedamos en una pelea absolutamente electoral Total. entre los gobiernos, no les importa, realmente no les importa, yo por eso te decía, digo, la misma ministra que ahora habla muy preocupada sobre la educación, dijo que la docencia éramos vagos, Sí, atorrantes, sí, sí. zurdos, viejos, fracasados. O sea, esa señora no puede No, pisar no, una no, tal escuela. cual. De hecho, nada, vos sabés que te iba a decir mientras hablábamos antes, que hoy la Reta hizo un video por TikTok que es indignante, que No indignó a lo la vi, docencia. no lo vi. No, tenés suerte, porque todos quisimos romper algo. Es un video donde hay adolescentes de una escuela privada, obvio, no pisan una escuela No, pública en su vida no, estos no, ni idea. muchachos, de una escuela privada donde los adolescentes empiezan pidiéndole a la Reta que suspenda las clases porque tienen prueba de matemática. Y la Reta termina diciendo que sí, que el 24 es feriado, que el 25 es feriado y que nada, miércoles, jueves y viernes no van a tener, pero que se recuperan porque la educación es muy importante y que el profesor de matemáticas seguro les va a volver a tomar, así que estudien. Y es como, eh, qué desvirtualización, ¿no? Sí, Digo, sí, tiene 20.000 comentarios abajo bardeándolo, sí, porque sí, de sí. verdad hay una gran desvirtualización de lo que nosotros y nosotras venimos exigiendo. Y generó mucha indignación, que nadie pide que se suspendan las clases porque no queremos tener prueba de Claro, tal matemática. cual. No es tan banal. O sea, digo, estamos pidiendo suspensión Para que porque se nos salven estamos vidas. muriendo. Claro. Entonces, y además se va a sumar una cosa más, porque si vos ves ese video, también se ve la realidad de las escuelas. Yo hoy fui a dar clases, muy pocos niños, niñas, porque las familias en general ya Han tienen tomado miedo conciencia también y y tienen miedo, saben que en esta exactamente. situación es brutal. Además tienen miedo a que Ahora, se le muera el hijo, porque se te muere un hijo. Así de totalmente, simple, así de es así de sencillo. simple. No, no, no. Pero además hay otro problema. Hoy hace frío. Claro. Y vos tenés que tener, si tenés ventanas, si tenés la suerte de tener ventanas, que den al aire libre, eso ya hoy en día en las escuelas es una suerte. Sí, Tenés un problema, que es que las morís tenés de que tener frío. abiertas. Y el frío empieza a ser terrible. Y encima hoy llueve. Yo hoy tenía en un curso, por ejemplo, tuve un solo estudiante, con lo Claro, cual lo pude traer hacia adelante claro. para evitar que esté contra la ventana. Ahora ya me pasó de dar clases, por supuesto con otra temperatura. A principio de año, un día de lluvia, no tenía posibilidad de traer a mis estudiantes hacia adelante porque no nos da el metraje del aula. Son cosas básicas que nosotros estamos Sí, discutiendo. Y se mojaban. Y tenían la espalda mojada. claro. Entonces, yo a estos cráneos que no pisan una escuela, me gustaría que se sienten 4 horas y media de su vida contra una ventana en invierno, mojándose, a ver si eso les parece una gran condición para poder aprender cualquier cosa. Sí, Es total. de verdad, es un nivel es indignante. Yo me Sí. enojo porque Y lo está veo muy en bien, el aula, porque porque trabajás y los veo estás ahí y te difícil. indigna. Con lo mismo que ves la Además de que me situación de muera los de frío trabajadores yo. de la salud, como hablan de la salud. No, no, en porcentajes como y cuando decís, pero son 2 camas, pero estás hablando de tipos que están hace 30 horas trabajando, que no van a sus casas por miedo a contagiar a su familia. A mí me consta, mi señora trabaja en un hospital, tengo amigos, amigas que han llevado a sus hijos a la casa de sus padres porque tenían miedo de contagiarlos, porque nada te garantiza nada y tienen que salir a laburar porque también tienen que comer. Entonces hay una situación y te hablan de números como si yo agarro un Excel y muevo de acá para allá, resto y sumo, y en donde los acomodos si me dan, ahí salgo. Y es nefasto. Pero por eso es importante romper con el cerco informativo, porque es eso lo que les garantiza la impunidad, básicamente. Totalmente, totalmente. Y
son cosas que niegan. Y sus hijos y sus hijas no les pasa eso. No, tal cual. Porque van a otro tipo de escuelas, Sí. porque los hijos de Acuña van a una escuela que la cuota es 40.000 pesos, porque tienen otro tipo de infraestructura, porque tienen otra cantidad de gente. Sí. Porque a Acuña no se le ocurriría mandar a sus hijos a un corte de calle para que demos clase, porque fue también una de las cosas. Las escuelas son cibercafés, entonces como abrieron los cafés, que abran las escuelas. Ah, ¿Qué nivel de comparación? Y sí, claro lo que lo instalan. instalan en un ¿Tienen, sector de tienen la con qué? población. Ojo, para mí también terminan teniendo un lío, porque a medida que avanzan, ellos intentan instalar algo por un periodo y después no logran avanzar todo lo que pueden, porque la verdad es que este es un país que tiene educación pública y salud pública, no gracias a los gobiernos, No, obviamente. sino gracias La lucha de los a la trabajadores. resistencia de los trabajadores, de las trabajadoras, que lo defienden, porque nada les gustaría más que privatizar todo. Total. De hecho, De hecho, lo hacen. Porque la reta, cuando le quita presupuesto a la educación pública para dársela a la privada, es una forma encubierta de ir privatizando y vaciando la educación pública. totalmente, pero si fueran por estos gobiernos, hace años Sí, que no sí, tendríamos más escuelas públicas. Y sin sí, sí. embargo, la docencia la defiende. Por eso, por ejemplo, ellos tuvieron esta gran idea de cerrar 29 profesorados, que no lograron cerrar, Sí, para armar una universidad docente que no lograron abrir. Y no tenía que ver, o sea, a ver, a cualquier docente la idea de ser universitario está muy bien, a nosotros nos encantaría. claro. Digo, y muchos docentes son universitarios e hicieron además La la carrera de docencia. especialidad docente, porque son cosas distintas las licenciaturas y las docencias. Exactamente. Y podríamos tranquilamente convertir a esos profesorados en universidades. Digo, hay 29 profesorados con diferentes orientaciones. Empecemos a debatir los contenidos, jerarquicémoslos, convirtámoslos en universidades. Claro, Esa no fue la idea. La idea fue centralizar la educación docente, justamente porque la docencia históricamente se ha plantado. claro. Históricamente, con más contradicciones, con menos contradicciones por momentos. Digo, eso es innegable, como todo en la lucha de clases, digamos, ¿no? Totalmente. Contra los gobiernos. Ahora, se ha plantado. Y necesitaban tener una herramienta para generar sus propios formadores de formadores, digamos. Total, total. Entonces, no era menor la Unicaba, no solo presupuestariamente, sino sobre todo ideológicamente, porque los tipos no tienen control sobre la docencia. 29 profesorados con diferentes ideologías, con diferentes enfoques, demuestran esto. Total. Y que no hayan podido, y que hayan tenido que votarlo en el medio de una represión enorme. Yo estaba ahí. Vergonzosamente, con la Sí, legislatura vallada, habiendo arrastrado ese proyecto por un año, ni siquiera con el proyecto inicial, aunque tenían mayoría, porque eso también hay que aclararlo, el PRO tiene mayoría en la sí, legislatura hoy el en día, legislativo porteño, sí. pero arrastró un año eso. Y no lo pudo votar porque fuimos desde las comunidades educativas quienes nos opusimos. Entonces, también después, por abajo, es más complejo lo que les pasa. Es más Total. complejo. Tienen un ataque brutal, muy acompañado por los medios hegemónicos, que es lo que decís vos, eh, pero que después cuando uno con paciencia va y explica y demuestra, por eso cambió, por eso te decía yo antes, cambió el humor social con nosotros y nosotras. Sí, 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 tal cual. Los semaforazos hace un mes y medio expresaban otra cosa. Claro. Y ahora hay más bocinazos, hay más Sí. personas que se acercan, que nos apoyan. Es Digo, que la realidad del trabajador la ve al día a día, porque como han instalado también esta estigmatización de los docentes son vagos, de que tienen 3 meses de vacaciones y nadie pisa un aula, o sea, como la gran mayoría de las cosas hablan por la opinología propia, cuando están viendo que enseñarle a sus hijos cosas básicas les cuesta, porque a veces ni ellos están preparados, porque no saben, porque ser pedagógico no es para cualquiera, no es algo sencillo, no es algo lineal, que la haga 2 videos de YouTube y soy profesor. Entonces ahí ven la complejidad del asunto, y ahí ven también, y empiezan a caer en la realidad y decir, che, pará, esto no es tan sencillo. Entonces los docentes no están tan equivocados, y es un poco, pero después de que pasaste 10.000 luchas, porque no es que, digamos, casi que es por decantación que lo lográs, no es por instalar el debate, no es por, casi que lo lograste por decantación, porque pasaste para eso, pasaste 2 años de paros, de luchas y de que te gritaran en la calle un montón de cosas, para que de repente lo vivan en carne propia y digan,
como pasa con los trabajadores de la salud, bueno, no es tan fácil ser una enfermera y camillero. ¿Entendés? Entonces, eso es lo loco, lo preocupante también, porque decís, la concha, la lora, tenemos que llegar hasta esto, tenemos que llegar hasta que lo vivas en carne propia, digamos, ser empatía, ¿no? O sea, nunca tuviste una empatía con el de al lado. Pero bueno, Es eso que es esta tremendo. sociedad también, yo soy muy, vos bien decías antes, la escuela es una herramienta de control brutal. Total. Por más que muchos de nosotras, de nosotros, hagamos contrahegemonía, demos otro tipo de contenidos, lo demos de otra forma. En general, y sobre todo antes, digo, las generaciones que están formadas en modelos educativos más antiguos que este, que ya es bastante antiguo, la verdad, Sí, te enseñaron que si vos ayudabas a alguien en una prueba, vos también tenías un 1. claro. Entonces, te enseñaban que el que levantaba la mano más rápido era el que iba a tener mejor nota. Te enseñaban un modelo absolutamente competitivo. Y eso no es casual. No es que da la casualidad que todos apostaban a este modelo. Hay otros modelos educativos en otros lugares del mundo, digo, en tribus, en otros momentos, en otros contextos Sí, sí, económicos, sí. eran distintos y que entonces no se premiaba la rapidez, no se premiaba el laburo de un individuo, porque no es menor. Vos pasás en este país 17 años, ponele 15 si Sí, entraste en con sala la de 3, obligatoriedad de sala de test. obligatoriamente. 15 años te dijeron que si vos en una prueba ayudabas a tu compañero, el 1 lo tenía tu compañero por no saber y también lo tenías vos. Claro. Bueno, todas esas cosas son para repensar. Son Sí. para repensar, porque Además, vos cero labor suponés que colectivo, ¿no? No había una construcción colectiva ni de exactamente, palo. entonces es más rápido, es que si te portás mal y decís lo contrario a lo que está diciendo el docente, la docente, o te echan del aula o te ponen en un rincón, en otra época te pegaban, te Sí, mandan a dirección, llaman a tu familia. Digo, hay toda una cuestión analizada, además de cómo fue cambiando el modelo educativo, que tiene que ver con la individualidad. Y que es algo que se fomenta desde absolutamente todos los lugares, las películas donde la gente se salva sola. sí, sí, total. Digo, Total. hay toda una Toda una sociedad que desde construcción. pequeños nos inculcan esto. Entonces, también hay mucho de saber que a nadie le gusta salir a pelear. Digo, a mí, la verdad, No, entre tal estar en cual. una movilización defendiendo la escuela pública y estar en mi casa mirando una serie, la Sí, verdad, totalmente. preferiría estar en mi casa, no tengo ninguna otra opción. Sobre todo porque no Y corres riesgo que te caguen a palo, ni que te tiren gases, ni que te peguen un tiro. totalmente, como me ha pasado más de una vez. Pero Claro. bueno, por ejemplo, digo, de esas cosas a veces también salen en el 2018, que fuimos a movilizaciones al Congreso, que nos persiguieron, que nada, la Claro, la policía de la cambio tiraba de piedra, reforma la policía. tributaria Claro, pero estaba no ahí lograron también. pararla todavía. Y Y hay, sí, mira, y vos fíjate que hay lugares, digo, porque en esto de los medios hegemónicos, del callar, de lo que tiene que ver con las sociedades y lo que tiene que ver también con que los pueblos resistan, hoy en día Colombia está pasando un proceso brutal total, por una reforma muy parecida a la que quisieron imponer en Argentina, porque son, total. digamos, los Son modelos, lineamientos igual. del imperialismo y del Chile, FMI, del Banco Brasil, Mundial, de la OCDE, sí, sí, y salieron a la calle en un régimen que parecía que era difícil, el uribismo. total, Digo, están siendo brutalmente reprimidos. Todos los medios de comunicación callaron en principio eso e instalan otra idea, y sin embargo hoy en día también gracias a los medios alternativos, a las redes, y a que también hemos logrado tejer lazos de total. solidaridad entre diferentes pueblos, hemos logrado empezar a visibilizar. Nosotros, por ejemplo, desde el MST somos parte de la Liga Internacional Socialista, tenemos un partido hermano en Colombia que es Impulso Socialista. Ayer hicimos un nuevo scratch frente a la Embajada A la de embajada. Colombia, un plantón cultural, junto con colombianos y colombianas que viven en Argentina, para visibilizar también lo que está pasando, para exigir que se vaya Duque, que termine la represión, que haya una huelga general, que es lo que están también Sí, están siendo exigiendo. reprimidos todos los días. Anoche fue reprimido tremendamente, ¿eh? Anoche hay medios alternativos transmitiendo en vivo, Por y los eso, medios callan. Y en base a un poco con lo que decías, que ya no es solo que ocultan, ya no solo ocultan represiones, que desde su lógica, sino que también, partiendo de otra base, te ocultan hasta el propio juego de la democracia de ellos, como es Chile, que ha dado un batacazo,
Y vos fíjate que de Chile ya no sé, ni nombran las vacunas, o sea, de Chile no hay que nombrar nada porque ganó el comunismo, o sea, ¿dónde mierda nos metemos el discurso del comunismo si acá en Chile, que eran el ejemplo a seguir, de repente les da un batacazo y en la constituyente se le planta y con 3 alcaldías súper importantes, porque no fue la coalición, el PC, o sea, no lo pueden disfrazar en un frente de todos, en una concertación, es el PC. Y vos fíjate que otra vez Chile salió de la órbita, siempre está Venezuela igual, ¿no? Siempre está Venezuela ahí para que lo puedan, para tapar Obvio. todo lo demás, pero allá ni siquiera eso, o sea, Total, el proceso de Chile fue también un proceso, todo lo que tuvo que ver, bueno, con la primera con línea la chilena, primera, ya tal no cual. las enfermeras, enfermeros, sino todo lo que tuvo que ver con la resistencia a Sí, la el represión, estallido social del año en, pasado, en un régimen que era de los más brutales, porque era el régimen de Pinochet, aunque había claro, una supuesta democracia. Y la verdad es que nuestros compañeros del movimiento anticapitalista en Chile también lograron hacer una gran elección con candidaturas claro, independientes, sacaron miles de votos y la derecha se quedó casi sin la posibilidad de hacer esto que transaron los claro, partidos más que transaron con la grandes. concertación. Del treinta por Claro, ciento que para era hacer una garantizar, asamblea constituyente, pero con algunos reaseguros que la derecha tenía. Bueno, se quedó sin esos reaseguros. Y nosotros exactamente, ahí efectivamente somos muy críticos incluso de lo que hizo el PC, porque se podía haber ido más a fondo con los seguro, miles y seguro, miles que había en la calle, y no había que concertar ese tipo de asamblea constituyente, había que ir un proceso más a fondo. Sin embargo, se demuestra que el pueblo chileno sigue peleando, y como vos decís, de total, repente era el ejemplo del capitalismo, ya no hablemos de Chile. Y les va a seguir pasando, y total. les va a seguir pasando porque ¿Qué va a pasar con esto Uruguay? que En breve va a pasar con Uruguay. totalmente, y en cada uno de los lugares, porque además los pueblos están resistiendo. Exactamente, Porque no tenés otra alternativa, porque ese es un punto, digo, no tenés otra opción. claro. Si vos no vas a poder comer, si igual te vas a morir de COVID, y si no te mueres de COVID, te vas a morir de hambre, porque no, o sea, bueno, la Sí, verdad es que hay por lo menos que sea miles, luchando. totalmente, y no tenés otra alternativa, ese es un Y punto, sobre todo no los te dejan jóvenes, margen, sobre todo los jóvenes que ya, o sea, si no tengo futuro y mi pasado fue de miseria, bueno, total. es Y ya así. no resisten pacíficamente como antes, No, tal ya hay cual. otro tipo de No, resistencia. sí, es otra Entonces, lectura. hay un nivel de lío a nivel mundial y de Sí, resistencia. Digo, por ejemplo, ahora también en todo lo que tiene que ver con los bombardeos del Estado de Palestina, genocida de exactamente. Israel a Palestina. La verdad es que la resistencia del pueblo palestino es enorme y es muy superior, aunque este bombardeo es el más grande, este ataque que está Sí, haciendo sí, sí. el Estado de Israel sobre Palestina es el más grande en los últimos 7 años, el más brutal, hay mayor resistencia también. Hay Porque, mayor solidaridad a nivel internacional, hay mayor resistencia. porque también ya Entonces, los pueblos ya no se bancan el líder carismático, o sea, no interesa si está Hamas, el pueblo va a resistir con o sin Hamas, con la OLP, por más que haya muerto Yasser Arafat, ya está. El pueblo, total, gran parte de los pueblos ya saben que o hacemos algo o esclavos o muertos, digamos, no hay mucha interpretación, no hay mucha lectura política en eso, digamos. Es así. total. Y eso también a Latinoamérica tiene algo mucho de efecto contagio, muchas veces pasa. Sí, 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 tal cual. Para bien o Y para viene mal, ¿no? demostrándose, ¿eh? Para bien o para mal, o sea, como para derechizarse, como Total, para radicalizarse, ¿no? totalmente. Pero es bastante efecto contagio en los procesos. Sí, Es evidente que a fin del año pasado Centroamérica, digo, hemos visto las imágenes de sí, diferentes países llegando al Congreso, prendiéndolo fuego, miles en la calle. En ningún lado han sido derrotados. Siguen los procesos por abajo, que cuestionan de fondo no solamente la exigencia de una u otra cosa, cuestionan de fondo el régimen político en el que están. claro, total. Eso es así. Y es muy probable que en Argentina no tengamos ninguna otra alternativa que salir a la calle Sí, a seguro. luchar por cada uno de nuestros derechos. Porque yo te digo, necesitamos suspensión provisoria y queremos virtualidad. Pero lo que no queremos es que el teletrabajo se instale, por ejemplo. Y de Total, repente aprovecharon esta pandemia para instalar el teletrabajo. total. Entonces vos ahora tenés empresas que ya no necesitan pagar ni una oficina, Sí, ni la luz, ya hace un ni par el de años gas. igual, ¿eh? Las empresas tecnológicas ya hace un par de años que lo vienen viendo como una beta
económica importante. Totalmente. Me Pero consta. ahora utilizan la pandemia para. Entonces, Claro. vos también, nosotros, que venimos resistiendo una idea del macrismo, porque en ese momento estaba Macri en Cava, de la educación virtual, ahora la necesitamos, pero no queremos educación virtual. Claro, es una herramienta. Entonces, no queremos flexibilización Claro, laboral, porque claro, eso es exacto. así, hoy en día estamos todos recontra flexibilizados, porque también es cierto que te escriben a cualquier hora, en cualquier Sí, momento, las sí, sí, conducciones, sí. a la docencia, pero a los trabajadores en En general. Vos general, sí, sí, trabajabas me consta. presencialmente a las 2 de la tarde, fichabas y te ibas, y ahora, como todo el mundo puede escribirte por teléfono, por mail, bueno, nada, son las 10 de la noche y vos le estás contestando a tu jefe. Total, total. Entonces, digo, es brutal, o nosotros a nuestras conducciones Tal cual. en la docencia. Entonces, va a haber que salir a pelear contra muchas cosas. En Argentina el nivel de desocupación es enorme, el nivel de pobreza es estructural. Digo, seguimos pagando la deuda externa, que es usuraria, que es ilegítima, que es fraudulenta, y esa es guita que necesitamos para poder reindustrializar, para poder generar laburo, para poder dar ayuda económica, para volcarla a lo público, para volcarla a la pandemia. El presupuesto nacional 2021 casi que no tiene No, no solo eso. destinado presupuesto a la pandemia. Entonces, porque pensaron que, no sé, se iba sola. Sí, Digo, no, y ojo, a eso sumale la guita que está recaudando hoy con los commodities del trigo, la soja, con precios que no le pueden poner media retención, que ya el local patronal que está planeando la sociedad rural y todo, es otro tema. Ahí hay frentes abiertos por todos lados que no van a tardar mucho en implosionar y en estallar. Así que, por supuesto, pero sin embargo, podríamos avanzar si quisiéramos tocar los intereses, total. porque Y ahora que está el vos apoyo vas a hacer popular un es lockout ahora. patronal, Claro, perfecto, discutamos qué hay que hacer con vos. claro, Discutamos qué hay que exactamente. hacer con vos. Exactamente. Vos vas a hacer que el pueblo se muera de hambre porque vos querés Exactamente. garantizar que ganás miles de millones de dólares, Sí, la que hemos carne. visto fugarse bajo el gobierno de Macri, por Sí, sí, ejemplo. sí. La hidrovía es una cadena de La fuga. hidrovía es todo otro tema. Claro, Digo, megaminería. Cuando hablamos de la megaminería, además del problema ambiental brutal, lo que tienen de retenciones es el 3% de lo que de que lo que declaran, ni declaran, siquiera de lo que exacto. se llevan. Exactamente. Ellos declaran que se llevan algo y sobre eso pagan el 3% de retenciones. Bueno, no a la megaminería, en primer lugar. De ninguna manera megaminería. Ahora, incluso si permitís la megaminería, el 3% es una vergüenza. Entonces tenemos que discutir de fondo, tocar los intereses. Totalmente. Decimos aporte solidario. Bueno, pero la verdad es que el aporte solidario es a personas físicas que se Sí. negaron a pagarlo, además. Tardaron 6 Entonces lo meses que en cobrar. recaudaste es mínimo. E incluso del aporte solidario, solo el 20% iba a salud. Claro. Solo el 20% iba en todo caso a ayudas económicas. El resto era YPF y seguir destruyendo con el fracking. Claro. Digo, es brutal. Y Argentina es un país que tiene capacidad instalada, que tiene plata para poder hacerlo. Y que El tiene problema es recursos. que, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario, no se consideraron todo el tema de la infraestructura. Entonces, Claro. también no es solamente a las personas físicas, y no es el monto que puso el gobierno, por supuesto, y no es por Exactamente. única vez, y también tiene que ver con los edificios que vos tenés, porque ahí también está tu guita. Sí, el Y si vos patrimonio. mañana lo vendés, esa guita te la llevas vos en tu banco. Total. Bueno, entonces hay que ir más a fondo, pero para eso hay que tocar los intereses de los que más tienen, de los grandes empresarios. Hay que dejar de ser amigos, hay que dejar de ser parte de las empresas esas a través de Total. testaferros. Y Digo, hay que todo poder- eso es una política integral. Y hay que empoderar al pueblo, para que el pueblo se haga carne de eso, porque si no también Totalmente. es Y esas la batalla propuestas no las cultural. tiene No, tal ninguno de cual, los ninguno. partidos del régimen. Los Totalmente, tenemos desde la izquierda. totalmente. Bueno, compañera, yo te agradezco esta charla doble, por partida doble, porque fue ayer y hoy. Siempre es un placer. Sí, igualmente. Así que te agradezco y te dejo el micrófono y desde ya, que siempre va a estar abierto para las trabajadoras y los trabajadores, siempre dispuesto a brindarle el micrófono para dar la batalla. Así que Vanessa, que es profesora de biología, integrante de ADEMIS, te dejo que te despidas como gustes. Dale. Creo que la docencia en general, pero las familias, los trabajadores, ocupados y desocupados, estamos atravesando un momento que es terrible. Pero ante momentos terribles y crisis brutales,
hay que tomar medidas radicales porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos. No existe ser un poco bueno, porque mientras el 1% esto que decía se la lleva en pala y tiene asegurado no morirse en pandemia, todos nosotros y nosotras seguimos luchándola, no llegamos a fin de mes y tenemos miedo de contagiar a nuestras familias y morirnos. ¿A costa para qué? Para que un sector se la lleve en pala. Entonces, no podemos seguir con estas soluciones, un poco más, un poco menos, hoy en día ya no sirven. Por eso la docencia salió a pelear, va a seguir peleando, pero de verdad necesitamos de conjunto, todos, la docencia, las familias, los estudiantes, pero el resto de la población trabajadora, pensar en otra salida que para nosotros es por izquierda, cambiando el sistema económico, en con democracia real, con que de verdad podamos definir todos y todas qué es lo que hay que hacer con la plata. Y no solamente en Argentina, digo, hay muchos países que estamos todos y todas en la misma, por eso desde el MST, en el Frente de Izquierda Unidad, la Liga Internacional Socialista, venimos dando pelea acá y en todos lados, porque estamos seguros y seguras de que podemos construir algo para que alguna vez gobernemos quienes somos trabajadores y trabajadoras para nosotros mismos, digamos, y no para una casta empresarial que tiene garantizada su vida de acá a 100.000 generaciones. Entonces, creo que es importante fortalecer las luchas, fortalecer las peleas, la solidaridad entre nosotros, entre nosotras, y seguir de cerca los diferentes conflictos. Es enfermería, por ejemplo, en Cava, y con esto cierro, está haciendo una campaña enorme. Necesitamos juntar 40.000 firmas, desde Alternativa Docente nos comprometimos a también aportar a eso, para que sean reconocidos como profesionales, digo, no es menor, y estamos saliendo a dar pelea, y efectivamente los medios no lo muestran, y nos quieren hacer creer que estamos solos, que estamos solas, que es nuestra culpa. Bueno, no. Hay políticas y desde diferentes sectores hay ganas de salir a contrarrestarlas. Entonces creo que es un futuro de mucha convulsión, pero donde también podemos pensar en cómo mejorar la organización, la coordinación, y que a partir de eso podemos ir logrando, frenando a estos gobiernos y logrando dejar de defender derechos para pasar a tener conquistas, digamos, que es lo que buscamos. Totalmente, totalmente. Bueno, yo te agradezco otra vez el tiempo, la diferencia y bueno, seguiremos en contacto porque las luchas van a seguir, así que vamos a seguir a fondo. Así que te Mil gracias agradezco. por el espacio, de No, verdad. Para por favor, nosotros y nosotras es fundamental. Así siempre, que para cuando necesites, acá estamos. igualmente. Muchas gracias. Gracias.